Las mujeres somos víctimas a diario de acoso callejero. Hoy una modelo decidió iniciar una fuerte campaña mediática. Roberto tiene más detalles. Así es, Patricia, se trata de Fiorella Migliore, quien la mañana de este martes fue víctima de un acoso callejero. Literalmente un sujeto que transitaba por la calle, vio que ella andando en bicicleta estaba con ropa deportiva y decidió golpearle la nalga. Esto generó la indignación de esta mujer, que automáticamente decide perseguir al sujeto y posteriormente iniciar una recia campaña a través de redes sociales sobre la violencia de género. La modelo ahora solicita a las mujeres que se hagan eco de esta campaña. Como todos los días, Fiorella Migliore salió del gimnasio y se dirigía a su casa en bicicleta en el barrio Guastati de Asunción. De repente, ocurrió lo inesperado. Es muy denigrante más que nada, porque no podés andar vos disfrutando de tu bicicleteada o de que te estás trasladando a un lugar sin romper la pelota a nadie, ¿verdad? Y ahí en esa sentí una agresión porque me reventaron a golpe la cola, ¿verdad? Y yo pensé que era una amiga y dije, wow, una amiga me está haciendo una broma, ¿verdad? Y ahí miro y era un auto X, un desconocido, una camioneta desconocida. La modelo no aguantó la rabia y la impotencia. Siguió a su agresor y decidió captar un video de él. ¿Quiénes somos las mujeres en la historia paraguaya si vamos nomás a ese punto, ¿verdad? Somos quienes levantamos a este país con muchísima fuerza y toda la garra del mundo, ¿verdad? ¿Dónde está el respeto a todo eso? ¿Dónde está el respeto a la madre que nos dio los 9 meses de cuidarnos y todo lo que nos educó nuestra madre? ¿Dónde está ese respeto? El material se viralizó en las redes en cuestión de minutos y el hombre fue identificado rápidamente. Pero Fiorella prefiere no dar a conocer el nombre del sujeto, ya que antes anunció iniciará una acción judicial. No voy a dar nombres porque no le quiero tener enfrente para poder decir ¿entendés? Porque hay muchas susceptibilidades también de que viene uno y no soy yo, no sé qué historia, ¿verdad? Pero le tenemos identificada a la persona, ya sé quién es la novia, ya sé dónde trabaja, ya sé su número de teléfono, en dónde estudia. Al escuchar esta situación que le tocó atravesar a Migliore, más de una paraguaya se sintió identificada, ya que alguna vez fue víctima de un acoso callejero. Muchas volvieron a experimentar la indignación y la impotencia. Otras, sin embargo, minimizaron el hecho. Lo cierto es que un especialista asegura que sujetos que se atreven a manosear las partes íntimas de una mujer no es porque padezca precisamente un inconveniente psicológico, sino más bien el problema parte del machismo paraguayo. Eso es en cuanto a lo interno, para demostrar cierta virilidad. Entonces dice, bueno, yo soy tan hombre en cuanto tengo la capacidad de tocar las partes íntimas de cualquier desconocida que pase cerca mío. Ahora, por otro lado, tenemos también lo social, ¿verdad? Lo social que muchas veces fortalece esa imagen o esa estructura machista, donde en vez de ser cuestionado, un acto como esto más bien es aplaudido, sobre todo por la colectividad masculina, y a veces escuchamos hasta en grupos femeninos decir inclusive ¿y por qué tanto se escandaliza por tan poca cosa? Su teoría se confirma en las siguientes entrevistas a hombres común y corriente que admitieron, sin pudor alguno, haber amedrentado a una mujer. Los argumentos tienen que ver generalmente con su virilidad. ¿Alguna vez, siendo bien sincero, le tocaste la cola a una mujer que no sea tu novia? Sí, creo que una vez sí, en un concierto. ¿Por qué lo hiciste? Porque estábamos con unos amigos y queríamos joder nomás y aparte la chica estaba bien. Estaba bien. Sí. ¿Te parece suficiente motivo para hacerlo? No, creo que no. ¿No consideras que es una falta de respeto? Sí, creo que sí, pero eso yo hice cuando era más joven, ahora ya no hago más eso, obviamente. ¿Qué pasaría si una mujer viene de atrás y te toquetea también la cola? Me daría la vuelta ni tocarme bien, le diría. ¿Le dirías eso? Sí. O sea, ¿en serio esta chica tenía razón y sos un zafado entonces? ¿Por qué? ¿No te parece que eso es ser zafado? No sé. ¿Te parece eso natural de un hombre? Yo creo que sí. El hombre de por sí somos tipo animales, somos normalmente. Mientras tanto, Fio Migliore pide más respeto y se pregunta a sí misma qué tan mal está nuestra sociedad. Capaz ya es un cliché hoy en día tocar la cola porque mismo nosotros estamos denigrando a nuestra propia mujer, mostrando imágenes de mujeres desnudas, siendo tocadas y haciendo chuculún en la calle, en la televisión y cosas así, mostrando cosas que le denigran a la mujer, son actos de denigración de la mujer, ¿verdad? Y creo que nosotros también tenemos responsabilidad en todo esto, ¿verdad? Yo creo que este es un punto específico para reconsiderar muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad? El acoso callejero no es una novedad en Paraguay, tampoco en otros países. Sin embargo, la mujer paraguaya está aún más desprotegida al no existir una legislación que sancione este tipo de acoso. Por lo tanto, esto constituye una tarea pendiente tanto para el Ministerio de la Mujer como para el Congreso Nacional. Elida Ramírez, Red Guaraní.